Acá tenemos una animita, ¿Qué como carajo puedes es esto? observar, varias placas con agradeciendo a este personaje, que en este caso se trata de doña Juanita Piña, que fue una ex partera del hospital de Melipilla y que, según las personas local, hace sus milagros, o sea, vienen acá a pedirle favores y que ella los concede. ¿Y cómo se llama? Juanita Piña, que en este caso, Ah, porque está todo negro porque le han metido vela ahí adentro como... claro, ella falleció, dice, el 18 de Ah, noviembre de 1894. no murió ayer. Claro, pero fijémonos en eso importante. Dice 1894. En cambio, las personas que están al lado de ella son de 1924. Tenemos una data de diferencia de 30 años de Juanita Piña con los vecinos ¿Y colindantes. qué es la primera que hay acá? Puede ser. ¿O la fecha no es tan así? No, la fecha es correcta. Lo que pasa es que lo que no encaja es por qué está acá si los vecinos son de otra época, la mayor parte. Entonces la explicación es fácil. Obviamente, como en Chile hubieron bastantes terremotos, ella, por ser la partera del hospital de aquí Melipilla, trajo muchos niños al mundo. Entonces, en forma de agradecimiento el hospital, su sepultura originalmente estaba en el sector norte de esta ubicación, porque donde está ahora es el sector sur. O sea, ella estaba en el otro extremo del cementerio original, antiguo, y como su sepultura quedó estropeada, decidieron trasladarla a este lugar, ya que este nicho estaba disponible. Entonces, por eso Juanita Piña en este caso quedó acá. Pero, aparte no es que está allá arriba, ¿no? Está bien acá, bien accesible, ¿verdad? Claro. Entonces, por alguien, no se sabe desde cuándo son los agradecimientos, pero aquí podemos observar que hay algunos que son del 95, del 92, y no sabemos cuántas. Mira, si tú observas ahí abajo, siguen placas y placas, que cada vez las personas de tantas épocas le agradecen a esta persona. Y Porque bueno, se nota que digo, por el color y todo, hasta hoy en día que le... claro, hay una cosa bien llamativa en este lugar. Es que, por ejemplo, aquí vemos bastantes agradecimientos, pero el vecino de ahí abajo, si podemos observar, está totalmente oscuro, quemado por tanta vela, pero no tenemos un nombre como para poder identificarlo, ¿ya? Eso, según la investigación que realicé, sí pude dar con el nombre de la persona de acá, que en este caso es Don Darío. Ahora, ¿cómo pude llegar a eso? Es simplemente un tema de luz. Fíjate, si yo pongo la luz de esa forma, dice Darío. García. Exactamente. De esa única forma Pero se porque, pudo pero identificar. porque está escrito Está, a mano, porque... claro, no tiene la placa, pero sí dejaron escrito. Pero si yo pongo la luz de esta forma, no hay. Claro. Entonces, por un tema simplemente fortuito, se puso el ángulo correcto y ahí da el nombre de la persona que descansa acá. Ahora, lo llamativo es que puede ser el nicho, en este caso de sepultación, más negro, más quemado, sin placa, pero miren lo hermoso que se mantiene. Entonces, es algo que realmente los demás no tienen, sus vecinos. Puede ser la más fea, pero es la más adornada y hermosa de todo el cementerio municipal.
Así que algo de envidia no creo que tengan, No. sino que Pero esta animita entonces nació por los 90. no, no. O sea, hay tanto agradecimiento que no tenemos una fecha exacta desde cuándo fue el, Para que la gente entienda, una animita es como un santo también. un santo popular, muy local, no reconocida por la Iglesia Católica, sino que popularmente, Es como la del Tinoco. exactamente, como Willy en este caso, aquí es Doña Juanita. Pero Doña Juanita trabajó en el hospital de Melipilla. La diferencia con Willy, es que Willy era una persona común y corriente que se pegó un tiro. Claro, Y esta sí fue una persona que, digamos, que la santificaron por ponerle un nombre porque trabajó acá en el hospital. porque ayudó a muchos niños a nacer. Y bueno, entiendo que no fue solamente por eso, sino que se la quería mucho por otras cosas, porque si no por algo es que le hicieron todo esto. Hay que mencionar que el pueblo de Melipilla era un pueblito muy inhóspito, muy chiquitito, no como actualmente es, que es una ciudad. Así que durante el tiempo, imagínense, ya de 1894, el hospital de Melipilla era muy chiquitito, entonces no era más de 2 cuadras, 3 cuadras a la redonda de la plaza de armas, era el pueblo de Melipilla. Es enorme. Y ahora Ahora es una estamos bestialidad. rodeados. Entonces la evolución que ha tenido este pueblo ha sido grandísimo. ¿Cuántas historias hayan pasado? ¿Cuántas personas destacaron en su época? Y cómo actualmente es Melipilla. O sea, es impactante la evolución. Hoy me lo dijo detrás de cámara, pero ¿cuántos años tiene Melipilla? Tiene 278 años. Un poquito. Poquito. Mucho más antigua que la independencia que fue en 1810 aquí en Chile. O sea, ya Melipilla ya existía. Ya. Ya eran independientes acá, ya. Claro, es que estaba el virreinato español aquí también. Ah, mira. Entonces ya estaba presente Melipilla. ¿Qué Melipilla todo? se destacaba por ser un pueblo campesino, de agricultura. Que lo Entonces, menos que vi ahora es una vaca. Claro. Nosotros podemos observar a nuestra izquierda, más que nada, los restos de lo que fue originalmente este cementerio. Entonces, aún se mantienen en pie, o sea, eso es lo increíble. Ahora, vemos acá que están las personas descansando en forma perpetua, cosa que actualmente ya no se aplica en los cementerios de aquí en Chile. Ahora duran un cierto periodo, un ciclo, hacen la reducción y de ahí viene otra persona. Si no, tendríamos llenísimo, no habría espacio para la cantidad de gente, de población que va creciendo, para donde vayan a descansar. Entonces se terminó esa regla, ese contrato. Esto quedó más como histórico, digamos.